buenas noches y bienvenidos a este cierre de Wall Street, cierre casi de semana, donde están pasando cosas y donde ya vamos mirando casi a la semana que viene, que hay datos de IPC, por cierto, el martes en Estados Unidos, datos de esos de inflación, y en los que en el punto en el que estamos van a marcar el antes y el después en lo que haga la Reserva Federal y en el rumbo en realidad de los mercados y de la economía. Pero antes de que ocurra todo esto, como siempre vamos a la última hora de lo geopolítico. Siempre están pasando cosas en Estados Unidos, a pesar de que el alcalde de Nueva York crea que todo pasa allí. Ha dicho que es que siempre les pasan las catástrofes. Enseguida veremos unas imágenes. Es verdad que Nueva York tampoco está para tirar cohetes, porque no los verían. Pero lo que quiero decirles es que en Ucrania, en esa elevada tensión que cada vez tiene un nuevo escalón, un nuevo giro, en ese conflicto entre Rusia y Ucrania, lo que hemos vuelto a ver hoy, en el día de hoy, ya no es un cuse de acusaciones sobre quién voló la presa o qué está pasando, sino distintas cuestiones. La primera: ojo, porque Zaporilla podría dejar de funcionar. O eso, o vemos un desastre nuclear. Esas son las dos alternativas que ahora mismo hay sobre la mesa antes de que la gente de la OIEA y de Atom, de la parte de la Organización de la Energía y Atómica y de la Organización Internacional de la Energía, viajen la semana que viene hasta allí. ¿Por qué digo esto? Porque el volumen en la presa y el tipo de agua que se filtraba para refrigerar los reactores de Zaporilla ya no sirve. Ayer les comentábamos a última hora de la noche que hasta 12,70 metros era óptimo para mantener ese volumen y esa capacidad nuclear, esa capacidad de generación de energía de Zaporilla. Hoy está ya casi en 11 metros. No es que haya tocado el límite para la refrigeración de los reactores, sino que está, insisto, por debajo de los 11,5. Y va a ir a peor. ¿Qué están haciendo? Evidentemente con cierta cabeza. Evitar que funcione. Ir cerrando reactores y bajar la producción de energía en esas zonas. Hay localidades, como es lógico, que a base de esto se están quedando sin energía. Pero la realidad es que, y además en los almacenes también sufre, pero la realidad es que es o esto o un desastre nuclear. Quiero decir, lo dejas funcionando y en algún momento algún reactor se sobrecalentará y tendremos un problema. Bien, es verdad que puede ser, o lo que debería ser, es que todos los sistemas de seguridad de la central se encendieran y no pasara nada. Pero vete tú a saber tal cual están las cosas y después de los bombardeos que incluso se han producido a metros, escasos metros, si es que no cayó algo en Zaporilla, vete a saber cómo está esa central y cuál es el funcionamiento real de la central. Eso hasta la semana que viene no lo vamos a ver. Y es bastante preocupante, la verdad. Al punto de que, insisto, como no está llegando, lo que está haciendo ahora mismo la central es reducir su capacidad. Así lo están trasladando unos y otros. Y así lo reconocen también tanto desde Rusia como desde Ucrania. Por cierto, que ha comenzado. Decía Vladimir Putin, creo que de hecho podemos escucharle, decía Vladimir Putin que ha comenzado la contraofensiva de Ucrania, que han visto ya los tanques, pero que están respondiendo bien a esa contraofensiva de Ucrania. De hecho, han enseñado algunos medios rusos cómo se estaban volando lo que parecían tanques, no lo han especificado, esos famosos Leopard, pero lo que es real es que ha comenzado la contraofensiva. Dicen que se han avistado los Leopards y dice Vladimir Putin que todo va según lo que ellos tenían planeado. Escuchamos al presidente ruso. Могу сказать, во-первых, можно совершенно точно констатировать, что это наступление началось. Y об этом говорит... Bueno, esto está pasando, mientras que, sin embargo, desde Estados Unidos han desmentido que se haya volado ningún Leopard. De hecho, dicen que lo que se ve en una serie de imágenes, insisto, nosotros intentamos no dar fake news de ninguna parte y no entrar en asuntos de propaganda, y dicen que lo que se ve son tanques. Negocios no va a entrar en lo que sí, en lo que no. Lo que parece evidente es que vuelve a haber un choque militar, reconocido por ambas partes. Y lo que también va a pasar es que se van a instalar armas nucleares, esto lo contamos enseguida, nos lo cuenta Javier Luengo, en Bielorrusia. Pero antes, dos últimas horas que tienen que ver precisamente con toda esta situación que se está viviendo allí. La primera es que ya saben que están utilizando, desde las tropas rusas están utilizando drones iraníes en los ataques que están realizando, sobre todo a infraestructuras, ataques rápidos a poblaciones, etc. Dice Estados Unidos que Rusia va a ser capaz de producir esos drones en su propio territorio en 2024. Es decir, que el año que viene Rusia ya va a producirlos automáticamente. Esto es otro de esos mensajes raros que lanza Estados Unidos, donde en lugar de decir que están ganando la guerra, empieza a dar como por hecho que hay una problemática gorda y que Rusia sí está afanándose desde el punto de vista militar en seguir escalando toda
todo lo que está ocurriendo, toda esta situación. Bueno, esta es una de las cosas, lo ha dicho el portavoz de Seguridad Nacional, John Kirby, dice que funcionarios de inteligencia de Estados Unidos creen que una planta situada en la zona económica especial rusa Alabuga podría empezar a operar a principios del próximo año y fabricar este tipo de cuestiones. De hecho, cree que, ya saben que ha declarado la administración Biden a Teherán también aliado de Rusia y por lo tanto enemigo de los intereses estadounidenses. Y en esa línea dice además que no es que Irán, no es que Teherán le esté proporcionando material, sino que es que Rusia va a ser capaz de producirlos a partir de 2024. Por cierto, y hablando de drones, sin esclarecer el qué y el cómo, es decir, no se sabe quién es el autor, quién está detrás, ni qué ha pasado exactamente, pero un dron parece se ha estrellado contra una vivienda, una serie de viviendas, un bloque de viviendas en la región de Voronezh, en Rusia, y ha dejado al menos 3 heridos. Todavía no está claro qué ha ocurrido. Insisto, nadie ha reclamado tampoco la autoría de nada de todo esto. No es, vamos, se pueden ver esas imágenes, no es una gran explosión, pero sí que es verdad que, bueno, pues algo ha pasado ahí, hay que esclarecerlo. Insisto, no hay una autoría real y no es que se haya volado un edificio. No ha sido un ataque, no parece un dron militar de alta potencia lo que haya estallado allí. Les decía yo, volviendo al plano militar de este aspecto geopolítico, Javi Luengo, Rusia tiene ya preparadas las armas nucleares, no hablamos ya de armamento táctico, hablamos de armamento de alta capacidad y preparado, listo, armado. Lo tiene todo listo para que el 7 y el 8 del próximo mes de julio estén en suelo, esas armas en suelo bielorruso. Se han visto Vladimir Putin y Lukashenko, el presidente bielorruso, y han comentado precisamente esta situación. ¿Qué sacamos en claro de ese encuentro? ¿Qué se sabe de ese envío de armas? Javi, muy buenas noches. Sí, ¿qué tal? Muy buenas tardes. La noticia no es nueva porque que se iba a desplegar arsenal nuclear ruso en territorio de soberanía bielorrusia ya se había confirmado, tanto por parte de Vladimir Putin como por parte de Lukashenko desde Minsk. La noticia es la fecha, 7-8 de julio estará todo programado para que comiencen a llegar los primeros arsenales a este país vecino. Una noticia que hemos conocido pasada la media sesión de esta jornada, que luego ha tenido réplicas. Ha hablado Vladimir Putin en esa cumbre con los líderes euroasiáticos y ha querido comentar cuál es su idea de futuro de la región, esa región que quiere completamente desligarse de los Estados Unidos y del resto de Occidente. Concretamente, la idea de Putin es crear una Unión Europea, al menos a imagen y semejanza, de manera formal, dentro de los continentes y de los países pertenecientes al continente euroasiático. Se ha hablado de integración económica y financiera. ¿Para qué? Para fomentar las transacciones comerciales, también de la integración comercial. Se quieren crear rutas comerciales que puedan ser lucrativas, con Rusia, eso sí, como cabeza de cartel en toda la región. Se ha comentado que más allá del capital habrá una intención de poner en marcha políticas de educación similares o poner en marcha también políticas en las que se intenten contraprogramar y poner en similitud diversos programas de cualificación profesional. Concretamente, en cuanto al plano financiero, que es uno de los más interesantes, por lo que ha comentado Vladimir Putin, no se ha hablado de una moneda única, sí de ser líderes globales, porque merecen su sitio en el mundo, ha comentado el ruso, para armonizar el mercado financiero, para preservar las condiciones de capital y, sobre todo, para incrementar la inversión de los ciudadanos euroasiáticos dentro de esta zona del mundo, que no se vaya a otros territorios. Se ha hablado también de prácticamente un libre mercado con libre circulación de capital, también de bienes o incluso de personas. Gracias, Javi. Por cierto, cerrando esta suerte de bloque geopolítico, Anthony Blinken, el secretario de Estado norteamericano, va a viajar, ya hay fecha oficial, a China. Como bien decía Luengo, tampoco es nuevo, pero sí que le han puesto fecha. El 18 de junio estará en Pekín. Vamos a ver si liman ciertas asperezas y si de verdad hay un afán real, una intención real de llegar a algún tipo de acuerdo para relajar la tensión, en particular en el asunto comercial, porque en líneas generales siguen igual, cada uno protegiendo su sector tecnológico y Estados Unidos haciendo especial hincapié en las sanciones que puede imponer a las empresas chinas mientras intenta que las estadounidenses tengan menos beneficios en China para que se trasladen fuera. Bueno, con todo y con esto, protagonismo económico en el día de hoy. Decía yo que estamos esperando al martes para conocer el dato de IPC, a ver qué va a hacer la Reserva Federal, saber si van a seguir subiendo tipos o no. Pero entre tanto lo que sí hemos conocido es el balance de la Reserva Federal, que arroja ciertos datos curiosos. Javier del Valle, muy buenas noches. Arroja ciertos datos curiosos sobre lo que está pasando en realidad con el sector bancario allí.
que lo hemos dicho alguna vez. La banca regional, como diría Powell, ojito porque se ha aprendido un truco bueno, que es ir a la Reserva Federal a por dinero barato. ¿Cómo está ese balance de la Reserva Federal y qué está pasando exactamente con los bancos? Cuéntanos. Un truco perfecto para la financiación en la FED. De hecho, el plan BTFP se aprobó en marzo, recuérdenlo, fue la solución que encontró la Reserva Federal en un momento, en un entorno de crisis bancaria regional. Ese plan BTFP lo que permite a los diferentes bancos regionales y a los bancos más grandes es dar sus bonos que tengan en balance, bonos del Estado, y otorgarlos a la Reserva Federal como colateral y a cambio recibir en préstamo el valor del bono, pero valorado a par, no valorado a valor de mercado, porque recuerden, un bono tiene ese valor par, pero si lo valorásemos a día de hoy en mercado, pues a lo mejor si los tipos de interés han subido mucho y se pueden obtener nuevos bonos que generen un interés mayor, pues obviamente el valor de mercado caería muchísimo. Por eso la FED valora a nivel par. Perdona, Javi, estábamos mirando el gráfico, a ver si nos lo pueden volver a poner, y tratamos además de recuperarte, que parece que tenemos algún problemilla con el sonido. Aquí tenemos esas reservas en el balance y cómo han ido subiendo, como nos decía Del Valle, enseguida vamos a volver a conectar con él, pero nos decía, claro, hay que ir viendo cuáles son las valoraciones que se hacen, cómo va cambiando y cómo en realidad se va disparando, que se ve clarito, las peticiones que se están haciendo, ¿no? ¿Esto con qué tiene que ver? Ahora Del Valle nos dará más detalles, pero tiene mucho que ver con que es más barato ir a pedirlo allí. Ir a pedir el nuevo fondo, la creación del nuevo fondo para ayudar, que no rescatar a la banca regional, me perdonen las comillas, pero es que Jerome Powell llama con, bueno, cierta curiosidad a cosas que en realidad habría que llamar por su nombre. Grandes bancos que estaban quebrando, ya no están quebrando porque piden este dinero. Y lo mejor de todo es que piden este dinero porque es más barato y están dejando de pedir el cauce habitual de dinero. Y de ahí el problema y lo que vamos viendo. Vamos, nos lo cuenta de nuevo Del Valle, que creo que ya sí que tenemos recuperada esa conexión. Javi, cuéntanos, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando exactamente? Decía yo, es que están yendo a unas líneas de liquidez que les son más baratas, pero es un truco porque no estaba montado para esto. Bueno, sí, efectivamente, se montó en el momento en el que los bancos regionales necesitaban liquidez. Ese plan BTFP valora sus bonos a par hasta un año vista de financiación a cambio del colateral del bono. ¿Qué se paga? Pues el interés de overnight más 10 puntos básicos sobre esta financiación. ¿Qué es lo que está pasando? Que uno deduce que en el momento en el que los bancos ya están bien, y de hecho la banca regional está disparada, porque hemos visto en los últimos días una banca regional que vuelve a recuperar y vuelve a subir en bolsa, entendemos que la banca regional ya ha subsanado todos los problemas que venía acumulando en los últimos meses y por los que estaba preocupada, por esa crisis de liquidez y de confianza. Bueno, pues parece ser que en el plan BTFP, en esos préstamos que otorga la Reserva Federal con ese nuevo plan instaurado en marzo, parece ser que se siguen demandando. De hecho, récord esta última semana de 100.000 millones demandados a través del plan BTFP, lo que ha hecho que, por supuesto, estos préstamos cuentan dentro de los activos de la Reserva Federal, lo que hace que el balance se expanda esta semana en 3,47.000 millones. Normalmente el balance desde aproximadamente finales de marzo, cuando ya se revertió sobre todo la ventana de descuento, porque la ventana de descuento es otro mecanismo donde las entidades van a solicitar dinero como último recurso, ya ni siquiera es el plan BTFP, es la ventana de descuento donde incluso los colaterales son menos exigentes. Ahí ya es en el momento en el que último recurso tienes que acceder para obtener liquidez, accedes ahí. Bueno, ese ha calmado, pero el plan BTFP sigue con récord de uso. 100.000 millones, lo que hace que también pues, contribuya a una expansión del balance, y mientras tanto la FED lo que está haciendo también es vencer esos bonos, vencer tanto los bonos hipotecarios como los bonos del Estado que tiene en balance. Recuerden, de eso se trata el QT, la reducción del balance que están llevando a cabo, simplemente venciendo, dejando que venzan esos bonos y no reinvirtiendo el principal. ¿Qué pasa aquí? Que en el momento en el que poco QT se ha realizado esta semana, porque se ha vendido una cantidad modesta de 2,4 mil millones, es el nivel más bajo desde agosto de 2021 para reducción de balance y de bonos hipotecarios, pues en este momento, si encima le sumas un récord de préstamos en BTFP de 100.000 millones, pues esto ha hecho que esta última semana el balance se haya expandido y a lo mejor incluso haya generado mayor liquidez en los mercados de la esperada. De ahí que también estemos viendo unas bolsas que todavía se mantienen fuertes. La pregunta aquí es ¿hacia dónde va la liquidez? Bueno, pregúntense lo siguiente. ¿Hacia dónde va a ir el balance de la Reserva Federal? La Reserva Federal va a seguir con el QT. ¿Podría seguir habiendo récord de préstamos BTFP? Por supuesto, pero la liquidez está en su entorno más
medio y largo plazo debería reducirse, porque es lo que va a buscar la Fed, reduciendo el balance. Por otro lado, hemos tenido el TGA, la cuenta del Tesoro. Recuerden que esa cuenta del Tesoro se ha drenado, se ha vaciado, porque el Tesoro necesitaba usar ese dinero para pagar sus cuentas, porque no había nueva deuda emitida, no estaban emitiendo nuevas letras porque habían topado el techo de deuda. Ahora bien, una vez has drenado esa cuenta, eso es liquidez que entra en los mercados, tienes que restaurar la cuenta, tienes que volverla a hacer crecer y volver a meter dinero dentro. Aquí es donde el Tesoro está preparando emisiones de deuda para el 16 de junio. Justamente Janet Yellen quiere esperar a que pase el OPEX, José, ese vencimiento de opciones, para no fastidiar mucho a los hedge funds y a los grandes bancos. Qué curioso esas fechas elegidas, pero a partir del 16 de junio el TGA se va a empezar a llenar con nueva emisión de deuda, nuevos billones emitidos, bueno, 1.000 millones emitidos en forma de deuda por parte de Estados Unidos, ahora que se ha llegado a esta resolución, y eso empezaría también a de nuevo llenar la cuenta TGA, lo que si combinamos en torno final activos de la Reserva Federal que pueden seguir a la baja, aunque los préstamos estén haciendo que el balance esta semana no haya bajado, la tendencia es que el balance se siga reduciendo, y una TGA que se llena, todo eso debería drenar la liquidez del sistema a falta del RRP, que es el reverse repo, que no entramos ahí más en detalles porque lo haríamos muy técnico, pero en principio la liquidez debería empezar a drenarse, por lo menos para la segunda mitad de año, José. Y aunque creas que es muy técnico, siempre se te agradecen las explicaciones, Javi, que suele ser clarito en ese reverse repo, que alguna vez también lo explica con bastante sencillez, como cuando dejas el dinero quieto, lo que te tienen que ir devolviendo por esos préstamos es un dinero que en realidad tienes parado dentro de los bancos centrales o que puedes solicitar de ahí. Bueno, pues la tasa que te pagan esa es. Por intentar hacerlo muy rápido, Javi, perdona. Y gracias, como siempre, por tu trabajo. Marta Vilar, bueno, antes, hablando de bancos, sepan, por cierto, que VS y el gobierno de Suiza han llegado a un acuerdo por el que el gobierno de Suiza va a asumir hasta 10.000 millones en pérdidas. Dirán ustedes, ¿esto ya venía en el documento? No, 10.000 millones más. Esta es la parte, ya les decíamos que al final, esto pasó en España, pasó en Países Bajos, pasó en Alemania, pasa en todas partes. Te dicen que no pasa nada, te rescatan y te dicen, bueno, es que el banco paga poco por quedarse VS, paga poco por quedarse Credit Suisse porque se queda la deuda. Y luego en realidad hay un montón de cláusulas que hacen que lo pague el contribuyente. Bienvenidos los suizos al universo bancario. Por cierto, dentro del banco, decía yo, noticias pero sobre los bancos centrales. Hoy, Turquía ha nombrado nuevo banquero central, Marta Vilar. Curiosísima la nominación o el nombramiento de la que ahora es la nueva banquera central de Turquía. Para empezar, porque es la quinta, y para seguir, porque es ex Goldman Sachs y estaba en First Republic Bank. Fue CEO de First Republic Bank. A ver, cuéntanos, porque parece un guiño a Estados Unidos, pero ¿qué hay que saber y quién es la recién llegada al Banco Central de Turquía por parte de Recep Tayyip Erdogan? Cuenta, Marta. Sí, muy buenas noches. Es una de las noticias del día sin duda, y es que Erdogan, el presidente turco, ha elegido a una nueva gobernadora para su banco central. Y lo curioso de todo es que, bueno, ya saben que además Erdogan en los últimos 4 años ya ha puesto en ese cargo concretamente a 5 personas, esta es la quinta ya. Bueno, pues ahora ha escogido a una persona que viene directamente de Wall Street. Ha estado en Goldman Sachs, ha estado también incluso como co-CEO, como co-directora ejecutiva de First Republic Bank, el último banco en caer en Estados Unidos en esa crisis bancaria regional. Estuvo como tal desde junio a diciembre de 2021, exclusivamente 6 meses. Pero claro, lo curioso de todo esto es el movimiento, la estrategia de Erdogan en este sentido. Ya sabemos que Erdogan no es partidario de que sus gobernadores del Banco Central suban los tipos de interés para intentar capear la inflación. Es lo que pasó también con otros banqueros centrales. El último fue despedido por el desplome de la lira. Ahora ha escogido a una americana, bueno, concretamente a una persona que tiene más experiencia en la banca americana, porque hay que recordar que los otros 4 que han pasado en los últimos 4 años como jefes del Banco Central de Turquía tenían más experiencia a nivel nacional, pero ninguno venía de Wall Street directamente. Y ahí podría estar una de las estrategias de Recep Tayyip Erdogan, el presidente de Turquía. Es decir, por un lado, bueno, pues tener algo de mano con Rusia. Ya saben, al final Turquía es uno de los mediadores junto con la ONU en ese pacto, en ese acuerdo del grano, pero a su vez también Turquía podría intentar, bueno, mejorar esa relación que tiene con Estados Unidos, escogiendo directamente a una persona que viene de su banca, de la banca de Wall Street. Así que esa podría ser la fina línea que está intentando llevar Erdogan como presidente de Turquía. Por un lado, bueno, pues tener una relación
digamos que no tan neutral con Rusia. Ya saben que, pues como les decíamos, ahora Turquía también está un poco en el centro del huracán, en el ojo del huracán, porque al final es el país que tiene que decidir si Suecia entra o no en la OTAN, en la Alianza Atlántica, y a su vez también, pues como les decía, ahora escoge a una persona que viene directamente desde la banca de Estados Unidos para liderar su banco central, el banco central del país de Turquía, por cierto, uno de los países con la inflación más elevada del continente europeo, 39,6% de inflación en la última lectura, con unos tipos de interés bastante bajos en comparación con esa inflación, 8,5%. Gracias, Marta, como siempre. Dos asuntos antes de ir a las claves cripto o al salvaje oeste, que diría Gary Gensler. Un día hago esto con sombrero, de verdad. Por saludar al hombre que quiso trabajar para Binance y como no le dejaron, está montando un circo importante en el regulador estadounidense. Vamos a ver qué acaba ocurriendo, porque es legal, porque en teoría va en pro del bien estadounidense lo que está haciendo, pero bueno, ahora vamos con eso. Les decía, en Nueva York, les decía al principio, no están para tirar cohetes porque no los verían, y es literal. Vamos a ver si podemos ver un par de imágenes de cómo está Nueva York ahora mismo, porque no tenemos puesto ningún filtro sepia, ni este tipo de película futurista, que parece que vivan en Dune, es la realidad. Esto es por los incendios de Canadá. Les está llegando de tal manera que no... Pues aquí les ven, han vuelto a las mascarillas famosas, han vuelto a los hospitales llenos de enfermos de asma o con problemas respiratorios que evidentemente están teniendo problemas para respirar, porque insisto, no es que se trate de una película antigua, no va a aparecer ningún Johnny por aquí, sino que esto es real. Tienen un problema, están suspendiendo vuelos, etcétera, etcétera, y al respecto, por cierto, nos afecta, porque ya saben que para la semana que viene esperamos estar por allí, en Estados Unidos, entre otras muchas cosas, para contarles también todo lo que pueda decir la Reserva Federal. Estaremos allí en directo con José Antonio Bittner, el CEO de esta casa. Esto en Estados Unidos, en Nueva York. Y me permitan un último apunte que tiene que ver con un escándalo, con agresiones sexuales, con 13 denuncias y con mucho dinero que está saliendo de la City de Londres. Crispin O'Day. ¿Quién es Crispin O'Day? Bueno, pues es uno de los tenedores de fondos, tiene un O'Day Asset Management, una gestora importante, muy importante, con base en la City londinense. Y entre otros, pues están, hay fondos hay clientes de muchas clases asociados a esos fondos, y se están saliendo de aquí. Goldman, Morgan, Exane, Schroders, todos ellos tenían dinero metido en O'Day Asset Management. Hasta 12 firmas se han salido ya de las coberturas y de la gestión de capital de O'Day, que asegura que va a salir inocente, que no va a haber un problema con todo esto, pero al parecer lleva años, bueno, pues con una serie de códigos de conducta que la FCA ya le ha reprobado, que ya tuvo varias advertencias por parte del propio regulador de Reino Unido y que ha dicho que se toman todo esto muy en serio. Le llega además en un momento curioso, hay que recordar que, por ejemplo, entre 2015 y 2019 perdió bastante dinero, pero entre 2019 y especialmente 2022, en 2022 consiguió ganar un 154% con los fondos que tenía, situado como, bueno, pues famoso por ser un inversor bajista, ¿no? Y bueno, fue cogiendo determinadas cuestiones y con uno de sus fondos, el más famoso, llegó a levantarse más de 1.800 millones, que evidentemente ahora están desapareciendo. Apenas le quedan 300 millones de libras de capital, pero lo curioso de toda esta noticia, además bueno, lo que, respetando cualquier ámbito judicial, que es lo que vamos a hacer desde negocios, vamos a esperar a todo lo que pueda ocurrir, a las decisiones, porque efectivamente, ya solo como tema, pues resulta algo arduo, algo duro, así que vamos a esperar a ver qué ocurre, pero decía yo, hay un dato curioso, y es que quienes están saliendo de aquí ya no están dejando su capital ni sus fondos en Londres. Se los están llevando de nuevo a Estados Unidos o los están trasladando a Europa, a Frankfurt. Y esto es curioso porque coincide con que justo está ocurriendo esto a raíz del Brexit. Es decir, que a quienes les entra el gusanillo de mover sus posiciones, por la razón que fuere, o quienes quieren volver a reinvertir parte del capital, y no estamos hablando, insisto, de pequeños clientes, estamos hablando de grandes casas de inversión, ya no les está apeteciendo seguir haciéndolo en Londres. Porque, entre otras muchas cosas, la regulación ya no es tan favorable para operar con determinados valores fuera del propio Reino Unido. ¿Por qué? Porque Reino Unido y Rishi Sunak no están llegando
a ningún tipo de acuerdo acerca del movimiento de capitales con la Comisión Europea, igual que no lo están llegando acerca del tipo de producción de vehículos y cuánto ha de hacerse en cada sitio. Así que va a haber una lluvia impositiva tan importante, tan relevante, que bueno, pues casi cualquier razón es igual de buena para abandonar Londres. Esto está pasando. Y les traíamos un poco el caso, pues para que conozcan, para que sepan este asunto de Crispin O'Day, quién es y qué ha ocurrido. Y vamos a ver cómo queda todo en ese juicio, en esas 13 acusaciones que penden sobre él. Y sobre todo, para que, bueno, pues tuviéramos también en la cabeza esa salida de capitales que se está produciendo desde la City londinense. Y terminamos en el salvaje oeste, como les decía, Sergio Fernández, Binance, protagonista en el día de hoy de nuevo, y lo es porque ha decidido suspender tanto la entrada de depósitos como el retiro de los mismos en sus cuentas estadounidenses. Hay que recordar que es que le han congelado, el regulador norteamericano, la SEC, le ha congelado los activos a Binance en Estados Unidos. Y ahora está también pegándose contra Coinbase. Y vamos a ver cómo acaba todo esto, porque, insisto, desde las distintas casas, empezó siendo Binance, empezó siendo Coinbase, ahora es Binance, y Coinbase también ha salido en la defensa de todo esto, y de uno y de otro. Desde las distintas casas lo que dicen es, no se nos deja ser nada, no nos dicen qué tipo de valor somos, porque no somos un valor, ni cómo operar, y sin embargo sí se nos está acusando de determinadas cuestiones que tienen más que ver con la falta de conocimiento, regulación y garantías del propio gobierno estadounidense que con lo que nosotros hacemos. Bueno, es una pelea que está ahí. ¿Cómo van en ese salvaje oeste los pistoleros hoy? Sergio Fernández, muy buenas noches, cuéntanos. Muy buenas, José. Pues estoy por aquí para contarte la última actualización de esta batalla, esta disputa entre Binance y la SEC, la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, que ya empieza a tener consecuencias serias para Binance. Llevamos toda la semana contando el ataque de cuernos de Gary Gensler, del presidente de la SEC, de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos. Esta semana ha demandado a Binance y a Coinbase, y a Binance empieza a hacerle bastante daño, y es que se acaba de conocer, se ha conocido hoy mismo que Binance US va a detener los depósitos y los retiros en dólares. Se va a quedar en una plataforma pues prácticamente únicamente de criptomonedas, y es que ha decidido detener todos los depósitos y retiros en dólares en esta batalla, como alguna forma, bueno, pues como consecuencia de esta batalla entre la SEC y Binance. El cambio va a ocurrir el 13 de junio y va a hacer que la plataforma sea solo de criptomonedas. Mientras continúa este caso entre Binance y la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, la plataforma está haciendo todo lo posible para servir a sus clientes. Este anuncio alienta a sus clientes a retirar sus dólares mediante transferencia bancaria antes del 13 de junio. Los retiros, eso sí, pueden tardar un poco más de lo habitual, porque hay mucho volumen, hay mucha gente que está intentando retirar su dinero y sobre todo sus dólares de esta plataforma. Binance US ha sido muy directo en su declaración, dice que la SEC está utilizando pues unas tácticas extremadamente agresivas, intimidatorias, buscando una campaña ideológica contra la industria de las criptomonedas, y bueno, que tanto Binance US como sus socios están teniendo muchos problemas a la hora de encontrar avales bancarios. Claro, hace apenas un par de meses, este año hemos conocido las quiebras bancarias de Silvergate Bank, de Silicon Valley Bank. Esto está afectando directamente a la industria de las criptomonedas, sobre todo a Binance, porque eran dos de los bancos que más estaba utilizando, se está quedando sin liquidez, y la primera medida que ha tomado como consecuencia de esta disputa con la SEC, con la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, es decidir, es de alguna forma alentar a sus clientes a que vayan retirando los dólares de la plataforma.